Junto con los banqueros, había otras profesiones a las que podía dedicarse un hombre. Podemos citar el profesor de escuela, el sacerdote, el adivino, el artista, el logógrafo o abogado y el médico. Los médicos podían comenzar como humildes practicantes, algunos de ellos incluso esclavos, y terminar como grandes personajes, buscando una ciudad donde pudieran sacar el mayor provecho de sus talentos para luego volver ricos y famosos a su patria. El medio común para hacerse médico era frecuentar a otros e instruirse viéndolos practicar. Como los diplomas no existían, cualquiera podía llamarse médico, no siendo infrecuente que hubiera curanderos que utilizaban fórmulas mágicas y diagnosticaban por medio de sueños. Solía ocurrir que un hombre rico hiciera que alguno de sus esclavos aprendiera el oficio y de esta manera tener médico en casa y un seguro para su vejez. El aprendiz podía entonces estudiar con un médico o asistir a una de las escuelas de medicina que se anexaban a los templos de Asclepio, dios de esta ciencia, ya en Crotona, ya en Gnido. Los peregrinos que iban allí buscando una curación milagrosa solían ser casos interesantes de estudio. Se conservan múltiples inscripciones votivas que recuerdan sus padecimientos y los tratamientos con que se les atendía. Al parecer, la medicina griega nació en la isla de Kos, donde la familia de los Asclepiades, supuestos descendientes del dios, transmitían su conocimiento de padres a hijos, sin negarse a recibir también aprendices que no pertenecieran al genos. El célebre Hipócrates nació en Kos y era miembro de este linaje. El médico alquilaba una tienda que en su exterior no distaba mucho de cualquier taller. Allí podía recibir a los pacientes que requirieran un tratamiento drástico, aunque lo más común era que fuera a la casa del enfermo acompañado de un esclavo que cargaba su caja de instrumental. Este esclavo tomaba cierto aire de médico y se habilitaba para cuidar a los de su condición o proporcionar los cuidados elementales a los hombres libres, tales como las sangrías, la aplicación de ventosas o las lavativas. Las ciudades importantes contrataban médicos públicos. En Atenas estos eran elegidos por la asamblea de los ciudadanos, ante los cuales exponía el aspirante sus conocimientos. La ciudad ponía a su disposición un local para consultas, hospitalización o incluso operaciones, pagando asimismo los medicamentos de los tratamientos. Todo ello se pagaba, incluyendo al médico, por medio de un impuesto especial llamado iatricón. Así que los que no pudieran pagar un médico privado recurrían a esta asistencia pública. Muchos médicos eran ambulantes, ofreciendo de ciudad en ciudad sus servicios. El conocimiento de la anatomía humana era deficiente, ya que la disección de cadáveres estaba prohibida por la religión y solo se podía realizar en animales. Los médicos tenían diversos tratamientos, dietas, drogas y baños. Solo de ser necesario recurrían al hierro o al fuego, pero sin olvidar los sortilegios, los amuletos e incluso los viajes en carro o en barco, que por su balanceo restablecían los humores. El público disponía de libros de medicina y podían adquirir las drogas necesarias con el farmacópolo, que conseguía las raíces y plantas del rizótomo, a los cuales era difícil que recurriera un médico, pues prefería preparar sus propios remedios. En Grecia ya existían los especialistas. El juramento hipocrático habla de cirujanos, pero había también oculistas que por medio de colirios, que son medicamentos aplicados en la comisura de los ojos, curaban enfermedades de la vista. Los dentistas ya ahora daban muelas y las emplumaban o bañaban con oro. De creer Aristófanes, incluso había proctólogos. Eran famosos los pedotribas o médicos del deporte, expertos en luxaciones, torceduras y fracturas, que eran a la vez higienistas, dietistas y masajistas. Igualmente destacados eran los médicos militares, expertos en las cirugías de emergencias.
Al parecer, las mujeres podían ser médicas, aunque lo común es que quedaran limitadas a la tarea de enfermeras y en especial de parteras y ginecólogas, ya que eran preferidas por las pacientes a sus colegas varones. La palabra, en un sistema político democrático como el ateniense, se convirtió en una necesidad, debido a la participación que la mayoría debía tener en el Estado, ya en un debate contradictorio, ya en una discusión o en una argumentación. La retórica desarrolló tres géneros: judicial, que incluía reclamaciones públicas o privadas; deliberativo, en el que se discutía ante la asamblea; y el epidíctico o demostrativo, que incluía las oraciones fúnebres pronunciadas en los festivales. De ellos, era el género judicial el que recibía mayor atención por parte de los maestros, muchos de los cuales comenzaron a especializarse en los usos y juegos del lenguaje, los sofistas. Lo anterior dio como resultado el surgimiento de una clase de profesionistas, los logógrafos, que escribían los discursos de aquellos que no quisieran o no pudieran pagarse un maestro, o bien aquellos que no se consideraban capaces de defender su causa ante el tribunal. El logógrafo era un buen conocedor de las técnicas retóricas y de las leyes. Sin embargo, poco sabemos de la forma en que trabajaba. Entendemos que escribía el discurso de acuerdo con la idiosincrasia del que iba a recitarlo, pues su función no incluía la defensa o ataque de su parte, como luego ocurrió en Roma, y sigue siendo en la actualidad. Suponemos también que haya practicado el discurso con el cliente, aunque no hay nada seguro. El mérito del logógrafo consistía en saber ocultar su arte tras el discurso, que en verdad pareciera obra del afectado, y en ello Lisias, por ejemplo, fue un maestro. Los tribunales desconfiaban de las manifestaciones de elocuencia y podían dar un fallo en contra. El que el género judicial haya sido el más usual no quiere decir que los otros dos no lograran destacar. Sin embargo, fue más popular aquel que incluía la vida cotidiana más que las defensas de causas ideales o los recuerdos de héroes caídos. No sabemos qué tanto haya ganado un logógrafo, pero suponemos que era una ocupación lucrativa si pensamos en la fortuna de un Lisias, quien luego de la confiscación de su herencia pudo volver a reunir todo un capital. Manifestaciones de elocuencia había casi en la vida diaria, y entonces se podía dar un fallo en contra si éstas parecían demasiado obvias, obra de un profesionista. Así que éste sabía siempre ocultarse detrás de sus clientes. Así pues, en cuanto al trabajo, la opinión pública se hallaba dividida. Los aristócratas seguían considerando una catástrofe el verse obligados a ganarse la vida con su trabajo, presuponiendo de su ignorancia en común con respecto a empuñar una herramienta. Por otro lado, muchos ciudadanos se enorgullecían de sus oficios. El meteco, metoikos, es literalmente el que vive con. Se trata de los extranjeros avecindados en la ciudad de Atenas. La mayoría eran griegos, aunque había frigios, fenicios, egipcios e incluso árabes. Se dice que fue Solón el mayor impulsor de los metecos, ya que ofreció el derecho de ciudadanía a todo aquel que decidiera radicar en Atenas permanentemente, y al mismo tiempo limitó la actividad comercial de aquellos extranjeros que, no avecindados, traficaban en el ágora. Ambas medidas tenían que ver con el carácter reformador del legalista. Por una parte, potenciaban el afincamiento de extranjeros, limitando las actividades de los que no se comprometieran con la ciudad. Y por otra, al permitir el ingreso de nuevos ciudadanos, desmonopolizaba el poder de manos de los eupátridas. En consecuencia, fue una medida progresiva políticamente hablando. Durante el gobierno de los tiranos hubo un desarrollo económico muy intenso que favorecía la afluencia extranjera, amparada por estas medidas solónicas. Dichas medidas no eran tan abiertas como puede pensarse, sobre todo para los no ciudadanos.
El meteco tenía una serie de derechos y también de deberes. El meteco escogía un prostatés, un patrón, que lo representaba jurídicamente, tanto en lo público como en lo privado. Dicho patrón podía llevar a juicio a este cliente meteco en caso de incumplimiento, y de hallársele culpable, el patrón podía venderlo como esclavo. El meteco podía adquirir o vender esclavos u otros bienes inmuebles, pero no así casas ni tierras, prerrogativa única del ciudadano. No podían prestar dinero bajo hipoteca ni pastorear en tierras públicas, ambos de nuevo derechos ciudadanos. Excluidos de la propiedad agraria, los metecos podían acceder a ella gracias al privilegio de la énctesis. No obstante, este privilegio era raramente concedido. Políticamente hablando, un meteco no participaba de las asambleas ni de las magistraturas. Como no eran ciudadanos, no tenían derecho a las reparticiones de trigo o a la adjudicación de tierras. En el plano militar, como ya vimos, eran empleados como remeros o tropas ligeras. Si gozaban de una situación económica desahogada que les permitiera comprar el armamento o plita, limitaban su función como tales a la defensa del Ática. Dicha situación económica también los obligaba a cumplir con ciertos impuestos, algunos propios del ciudadano como las liturgias y otros propios y exclusivos de ellos como el metoicón, un impuesto directo de 12 dracmas por varón y 6 dracmas por mujer independiente. De no cumplir con él, el meteco podía ser vendido como esclavo en beneficio del Estado. Había otros como el cenicá, aplicándoseles en el comercio en el ágora, o la epídosis, que se realizaba tanto en especie como en dinero. En el plano jurídico estaba amparado por el polemarco, un hombre que podía ser enjuiciado por el asesinato de un meteco. Su pena no sería más que el exilio, en cambio sería la muerte de presentarse el caso contrario. Además, un meteco era juzgado por un tribunal especial distinto al de los ciudadanos. Si bien un meteco gozaba de libertad de culto y conformaba sus agrupaciones religiosas o tiazos, estaba incluido en las procesiones estatales de las Panateneas y se les permitía iniciarse en los misterios de Eleusis. No podía ofrecer sacrificios públicos ni fungir como sacerdote más que en la intimidad de su propio hogar. No obstante todo lo anterior, los metecos en Atenas gozaban de una situación más favorecedora que en otras regiones griegas. De ahí que su proliferación en las actividades económicas fuera notoria. Un meteco podía trabajar la tierra como labrador contratado, emplearse como obrero en cualquier industria, poner su propio taller artesanal o de metalurgia, pero la mayoría prefería dedicarse al ramo comercial, tanto al menudeo como al mayoreo. Al parecer, los metecos se ocupaban del comercio de artículos de lujo y de cereales, ambos vinculados al tráfico con los países lejanos, llegando en ocasiones al monopolio. A pesar de estar excluidos de la ciudadanía, podían tener algunas funciones públicas, como heraldos, médicos, tanto estatales como privados, o contratistas. Asistían a los gimnasios, enviaban a sus hijos a las escuelas públicas y aún podían casarse con ciudadanos, por lo menos antes de las reformas de Pericles. Clístenes promovió una reforma importante. Por un lado, proporcionó la ciudadanía entre los metecos, habida cuenta de sus ingresos económicos. Por otro, dispensó a los metecos del patrón. De ahora en adelante se les integraría a un demos como domiciliados, nombrándoseles ya no por el gentilicio, tracio, frigio, etc., sino por el demótico. Por supuesto, esta medida también revestía un carácter político, restringiendo las relaciones personales y estrechando al pueblo con el Estado, un paso más en la democracia posterior.
Entre el 451 y el 450, Pericles promovió una ley que excluía al hijo de ateniense y extranjero de la categoría de ciudadano. Dicha medida respondía a dos problemas: saber, el aumento de población ciudadana que rompía el equilibrio democrático, y la restricción del oportunismo político de algunos eupátridas oligarcas que establecían matrimonios de conveniencia con extranjeros poderosos. A pesar de esto, Pericles fue un gran amigo de los metecos, y aunque en los textos clásicos reconocemos cierta, si no xenofobia, sí una soberbia ática que no encontraba un mejor insulto contra alguien que reprocharle su carácter de meteco, muchos de estos consiguieron situaciones económicas muy favorecedoras, como Pasión el banquero. Daban a sus hijos buena educación, algunas veces contratando maestros del exterior, por lo que Atenas se convirtió en el centro político, económico y cultural más importante, en buena medida por los metecos. Pintores como Polignoto, Zeuxis y Parracio, sofistas como Anaxágoras, Gorgias, Protágoras, Pródico o Hipias, oradores como Lisias, Iseo y Dinarco, el médico Hipócrates, el historiador Heródoto, el arquitecto Hipodamo, el astrónomo Faenio o la bella, inteligente y audaz Aspasia. Las sociedades antiguas son eminentemente esclavistas, y su economía descansaba sobre todo en la producción de estas personas. No obstante, Atenas no es un conglomerado de esclavos que mantienen a un hato de ociosos. Como hemos visto, muchos libres no poseían el dinero suficiente para tener siquiera uno de ellos que pudiera reemplazarlo, como dice Lisias en una de sus obras, en sus trabajos. La sociedad ateniense trataba muy bien a sus esclavos, instrumentos preciosos de su producción. En Grecia, el esclavismo en grandes cantidades no fue usual al principio. Era más común la servidumbre por deudas. En el Ática, dicha costumbre fue abolida por Solón, aunque no es seguro que exterminada por completo. La necesidad seguía presente y la opción fue el esclavo. ¿Cómo hacerse de un esclavo? Los recursos más comunes eran la guerra, la piratería, aunque se podía recuperar a la persona mediante un rescate, y la compra en el mercado. La forma en que alguien llegaba a ser esclavo podía ser entonces por captura en guerra, por rapto efectuado por un andrapodistés o esclavista que no se tentaba el corazón para secuestrar jóvenes o niños, incluso en las ciudades, al punto que en Atenas tuvo que declararse crimen y perseguirse a los infractores. Otro medio común era la exposición de infantes de ambos sexos, aunque llevaba la desventaja de criar a aquel pequeño. Un padre podía vender a su hijo o a sí mismo por deudas. Un enfermo grave podía venderse al médico que prometía curarlo. Un medio menos común de hacerse de un esclavo era reproduciendo a los propios como si fueran ganado humano. Este método implicaba un gasto extra, pues era necesario criar a los pequeños y la mortandad infantil era tan grande que no era un método idóneo. Cuando un amo permitía la unión entre esclavos era más bien con el fin de ganar su afecto y fidelidad. Como puede verse, ser esclavo era muy fácil, pero obtener la libertad no lo era igualmente. Los principales mercados de esclavos estaban en Delos, Quíos, Samos, Bizancio y Chipre. Atenas contaba con el tráfico servil en el Ágora y con otro mercado en el Cabo de su Unión. El precio variaba de acuerdo a sus aptitudes, aunque por lo regular las mujeres eran más costosas. Un hombre podía ir de 150 a 300 dracmas según sus aptitudes, una mujer de 200 a 360 dracmas. Un niño oscilaba entre los 80 y los 160 y un obrero calificado podía costar hasta 3 o 6 minas. Los esclavos eran muy abundantes en Atenas. Jenofonte habla de Nicias
con una friolera de 1000 esclavos y de otro rico ciudadano que poseía 600. Para muchos, estas son cifras fantasiosas, pero no conservamos alguna censura para lo citado por Jenofonte. Un cálculo aproximado para tiempos de Demóstenes, es decir, finales del siglo XV, es de 20.000 esclavos, lo que correspondería a un esclavo por persona. Obviamente no todos tenían su esclavo y muchos tenían más de los que les correspondían. Sabemos incluso que hasta un soldado raso podía llevar su esclavo personal a la batalla. Podemos hablar de dos tipos fundamentales de esclavos: el esclavo doméstico y el estatal. La mayoría de los esclavos domésticos atenienses no eran de nacimiento, sino hijos comprados en el mercado, aunque esto no obstaba para que también hubiera hijos de esclavos. Llamarlos domésticos no implicaba que trabajaran solo en casa, también eran empleados en las granjas de campo, o como remeros, o incluso como marineros en buques mercantes. Los más, aunque tal vez los conflictivos o enfermos, laboraban en las minas, y no faltaban tampoco los obreros e incluso los artesanos. En casa, un esclavo o esclava servía como mayordomo, doncella, pedagogo, hilandera, tejedor, contador o administrador. El trato para estos esclavos dependía en gran medida del carácter del amo. Los atenienses tenían fama de un trato más humanitario para con ellos. Contaban con leyes que regulaban su protección, aunque naturalmente el esclavo carece de derechos. No pueden presentarse cargos contra nadie por un esclavo y no pueden estos fungir como testigos en una transacción. En el ámbito jurídico, entendido solo como evidencia, podían ser tomados para obtener algún testimonio, mismo que se podía extraerse por tortura. Sin embargo, un amo no podía matar a un esclavo sin que fuera condenado por un tribunal primero. De hacerlo sin dicha autorización, debía pagar una indemnización a algún templo, pues el esclavo era considerado hombre desde el punto de vista religioso, que no político. Tratado con crueldad, un esclavo podía refugiarse en el templo de Teseo y pedir ser vendido a otro amo. Incluso si un extraño lo maltrataba, su amo podía proceder legalmente contra el agresor. En ocasiones, los esclavos tenían esclavos, siempre y cuando el patrón lo permitiera. No había ningún tipo de vestimenta oficial para un esclavo, salvo el hecho de que no le estaba permitido llevar el cabello largo. Prohibición tanto para ellos como para ellas. No estaba prohibido que un esclavo participara en festivales públicos y religiosos, o en privados, donde podían también entrar a los templos, pero no les era permitido hacerlo a los gimnasios o a las asambleas. Sobre qué pensaba o sentía un esclavo en Grecia, nada sabemos, pues no contamos con obras que nos lo muestren. No tenemos un satiricón, como lo tiene Roma. No obstante, hay que apuntar que Atenas no conoció nunca ninguna revuelta servil al estilo de Espartaco, y que participaban en la defensa de las ciudades estos esclavos cuando eran sitiadas, dándoles así un sentido de hogar que Roma prácticamente desconoció. Las razones de esta conducta pueden buscarse en el ámbito psicológico. Algo tendría que ver el sentimiento de desarraigo que sufría éste sin patria y sin familia, que, aunque inferior, obtenía dicho sentimiento en sus amos. También debe considerarse las relaciones de índole sexual. El hijo de una esclava y su amo era considerado un hijo ilegítimo, pero su padre le aseguraba la libertad. Los esclavos estatales, por su parte, eran regularmente los escitas, arqueros extranjeros de la región nórdica del mismo nombre. El número de 300 a 1200 para las últimas fechas servían como policías de la ciudad y, ante todo, del ágora. Fueron empleados después en maniobras militares, pero no era lo común. Había otro tipo de esclavos del Estado, los escribas,
contadores y verdugos. Su posición era mucho mejor que la de los esclavos domésticos y mucho más cercana a los metecos. Existía la liberación de esclavos, y ésta se obtenía ya por decisión del amo, ya por algún servicio importante que el esclavo hubiera brindado al Estado, por ejemplo, uno militar. Adquirían entonces el estatus de meteco y conservaban alguna relación con su amo, de manera que si un antiguo esclavo injuriaba a su antiguo amo, éste podía requerir al Estado que le retiraran la libertad y se lo devolvieran o lo vendieran y le dieran el pago a ese antes libertador.